Dice la Biblia en Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Diga conmigo: en entenderme y conocerme. Así es, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice nuestro Dios. Cierre sus ojos, oremos por favor reverentemente a nuestro Dios, pidiéndole dirección, entendimiento, sabiduría de parte de Él. Señor, queremos conocerte un poco más. No queremos ser pretenciosos, mi Dios, al decir o al pensar que vamos a conocerte por completo. Eres infinito y nosotros finitos, Señor. Pero sí humildemente venimos a decirte el día de hoy, papá, llévanos a un conocimiento y a un entendimiento de quién es usted. Le pedimos que su Espíritu Santo, quien fue el que inspiró cada una de las letras, cada jota, cada tilde, cada punto, cada coma en esta palabra, hoy traiga esa palabra a nuestro corazón. Esta palabra ya es viva y eficaz, pero ahora queremos que se haga personal en cada uno de nosotros y nos lleve a un cambio y a una transformación profunda, de esas que solamente usted hace, Señor. Nosotros entendemos perfectamente que la gente no cambia, jamás cambiará, porque no tenemos ese poder para cambiar nosotros. Creemos que usted es quien transforma nuestras vidas, Señor. Gracias, maravilloso Rey. En el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos viendo una serie titulada Los atributos de Dios. La comenzamos la semana pasada. El día de hoy vamos a ver el segundo tema, se llama Entender a Dios. Dimos comienzo con la enseñanza titulada la semana pasada Conocer a Dios, y vimos sobre todo que es precisamente esa falta de conocimiento de Dios la que nos tiene tan limitados a muchos cristianos. Vaya conmigo a Tito 1:16. Dice el libro de Jeremías, lo leímos ahorita hace un momento: alábese el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Son dos cosas completamente distintas, entender y conocer a Dios. La semana pasada empezamos con conocer a Dios. Esta semana quiero que veamos entender a Dios. Son dos cosas distintas y usted se va a dar cuenta a lo largo de esta predicación. La semana pasada vimos que la gente no conoce a Dios. Pablo les escribe a los Corintios y les dice: muchos de ustedes no conocen a Dios, para vergüenza suya lo digo. Tito 1:16, nuevamente el apóstol Pablo, hablando al pastor Tito, le dice acerca de gente, da sus características en los versículos anteriores y les dice que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mucha gente que viene a la iglesia, le decía el día domingo, no toda la gente que venimos a la iglesia necesariamente somos salvos. Yo quisiera creer en el Señor que sí, pero mucha gente profesamos conocer a Dios, profesamos decir que somos cristianos, pero dice la Biblia que con sus hechos lo niegan. ¿Por qué pasa esto? Porque realmente no conocemos a Dios. El día de hoy vamos a entender, por así decirlo, a Dios. Quiero que entienda algo. Estos temas que vamos a estar viendo es teología. Realmente son temas teológicos. La palabra teología significa el estudio de Dios. Ahora, no vamos a ser tan pretenciosos. Nosotros no podemos pretender estudiar, comprender o saber todo de Dios. Dios es infinito, es eterno, es perfecto y nosotros somos imperfectos y limitados. Pero vaya, para el efecto práctico, así le vamos a llamar, teología, el conocer a Dios. ¿Cómo podemos saber que Dios es real? ¿Podemos en realidad conocer a Dios? ¿De qué manera Dios es diferente a nosotros? ¿Y podemos conocer a Dios por completo? Son cosas que veremos a continuación. El medio que Dios usa para expresar su carácter se llaman atributos.
Tratar de estudiar y entender los atributos de un Dios infinito es una tarea muy seria y muy grande, como dice Isaías 40, 25 al 28. Como todas las predicaciones, vamos a usar mucho la Biblia, y en este tipo de predicaciones lo vamos a usar más todavía. Vaya conmigo, por favor, a Isaías 40, del 25 al 28. Vamos a estudiar el carácter de Dios. La manera que Dios expresa su carácter es por medio de sus atributos. Estudiar los atributos de un Dios infinito es una tarea muy seria. Esto lo vemos en Isaías 40, 25 al 28. Ponga mucha atención. Dice la Biblia: ¿a qué pues me harás semejante o me compararás? Dice el Santo. Levanten en alto sus ojos y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido del Señor, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nuestro Dios es infinito. Nuestro Dios es tan grande que la tarea de estudiar a Dios, a la cual nos vamos a dar durante las siguientes semanas, tenemos predicaciones fácil para de aquí a fin de año, los días miércoles, no es nada fácil. Isaías dice, ¿a qué me compararás? ¿Con quién me puedes comparar? Dice la Biblia que Él conoce todo por su nombre. Aún los científicos dicen que hay miles de millones de estrellas en el mundo. Hay muchas en el universo, en el mundo, en el universo. Y Dios sabe el nombre de todas y cada una de ellas. Sin embargo, sí podemos indagar por medio de la palabra inspirada de Dios, con la certeza de que encontraremos la revelación de Dios mismo a nosotros. Escuche bien, no podemos pretender que vamos a conocer a Dios por completo. Dios es infinito, nosotros somos finitos. No se puede. No vamos a tener estudios en los cuales usted va a decir, conozco todo de Dios, ya lo sé todo, ya no necesito que me enseñen nada. Eso no es posible. La Biblia nos revela quién es nuestro Dios y cómo podemos entender y llegar a conocerlo un poquito más. Primero, vemos que la humanidad siente a Dios en su interior. Todas las personas sienten en su interior el hecho de que Dios es real. No todos lo manifiestan de la misma manera. Algunos lo buscan en riquezas, otros en el amor, algunos más en los vicios y el desenfreno, pero todos tenemos un hueco en nuestro interior que solo puede ser llenado por Dios. El apóstol Pablo hace mención de eso en Romanos 1, 19 al 25. Vamos a leerlo, por favor. Romanos 1, del 19 al 25. Toda la humanidad sabe, aun aquellos que se dicen ateos, no hay ateos realmente como tal, la gran mayoría, si no es que me atrevo a decir que todos son antiteístas. ¿Qué significa esto? Que están en contra de Dios o de las instituciones religiosas, al fin y al cabo, pero ateo como tal no hay, aún ellos quieren creer en algo mucho más grande. Dice Romanos 1 del 19 al 25, hablando acerca de que todos los seres humanos, toda la humanidad, tiene cierta conciencia de quién es Dios. No todos le adoramos como debe de ser, no todos somos hijos de Dios realmente, pero sí la humanidad tiene conciencia de que Dios es real. Dice, versículo 19, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos,
y su necio corazón fue entenebrecido. Ya conocía la humanidad a Dios, pero se entenebreció. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ya sentía la humanidad, ya conocía en su interior, por así decirlo, a Dios, pero lo cambiaron por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hay personas que niegan ese entendimiento y hay incluso quienes niegan que Dios es real, los llamados ateos, como le decía. A estas personas la Biblia les llama necios. Después leen en su casa en Salmo 14.1 y Salmo 53.1. Ambos empiezan con la frase: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Segundo, encontramos evidencia en la Biblia y en la naturaleza. Estamos viendo entender a Dios. La gente, todo el mundo tenemos cierta percepción de Dios, algunos a su manera. Le decía la semana pasada que muchos tenemos un ídolo en nuestra cabeza y no conocemos al Dios de las Escrituras, sino al Dios que nosotros hemos creado en nuestra imaginación. Hay gente, la gran mayoría de la iglesia cristiana en el mundo, lamentablemente, le dije la semana pasada, que tiene algo así como un hippie cósmico, como que un Dios todo amor, todo misericordia, todo bondad, que es demasiado bueno para mandar a alguien al infierno, etcétera, etcétera. Eso no dice la Biblia. La semana pasada vimos que por la falta de conocimiento el pueblo ha perecido. No conocemos a Dios. Y dice el apóstol Pablo: para vergüenza nuestra lo digo. Hoy vamos a ver que podemos entender a Dios. Primero vemos que toda la humanidad siente en su interior que hay un Dios. Pero también la Biblia y la naturaleza nos hablan de Dios. La evidencia de que Dios es real se encuentra plasmada en toda la Biblia. Y a decir verdad, la Biblia da por sentado que Dios es real. El primer versículo de la Biblia no trata de demostrar la realidad divina. Empieza de inmediato diciéndonos lo que Dios ha hecho. ¿Alguien sabe qué dice Génesis 1:1? En el principio, ¿qué? Ahora, ¿qué le estoy diciendo con esto? La Biblia no trata de probar que Dios es real. La Biblia, Dios se revela en ella y lo da por hecho, lo damos por hecho a través de ella. Por eso el primer versículo dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No empieza a ver, miren, hemos visto que hay tantas cosas, tanto tan bonito, que llegué a la conclusión de que tiene que haber una inteligencia superior. ¿O dice algo así la Biblia? No, la Biblia nos da por hecho de que Dios es real. La naturaleza también da abundante evidencia de que Dios es real. ¿Por qué digo Dios es real? ¿Por qué no digo que Dios existe? Ya se lo he dicho muchas veces. Dios no existe, porque si Dios existe, tiene que tener un principio y tal vez un final. Dios es real, porque Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Dios no existe. Si alguna vez le dicen Dios no existe, tienes razón, pero Dios es real, que es muy diferente, ¿sale? La naturaleza nos habla y nos da mucha evidencia de que Dios es real. Ya lo leímos en Romanos 1:20, se lo leo nuevamente, escuche: las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La Biblia, el apóstol Pablo dice: puedes ver la creación de Dios, es tan grande que no tienes excusa para decir que Dios no es real. La lógica atea, dice que estaba pensando, prediqué de eso hace algo de tiempo, poquito tiempo, que le dije del ateísmo, y ya después entendí esto un poquito más. La lógica atea dice que del desorden llegó el orden. Y después pensaba, hubiéramos puesto esta ilustración: ¿cuántas amas de casa hay aquí? ¿Cuántos hacen el quehacer en su casa? Sí, ¿verdad? Si hacemos quehacer. ¿Cuántas veces han dejado todo tirado porque, híjole, tuve que hacer cosas, esto, lo otro, y salieron y regresaron y se acomodó todo solito? ¿Cuántas veces pasó? Esa es la lógica atea, que sin causa y por puro azar del destino se acomodó el universo tal y como está. ¿Sabía
que la inclinación de la Tierra tiene 23 grados. La Tierra no está paralela, no está perpendicular. Tiene 23 grados de inclinación. Un grado, medio grado más o menos, y nos congelamos o nos asamos en el invierno y en el verano. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto y hace las cosas perfectas, nuestro Señor. Hay evidencia aún más fuerte en la naturaleza que da testimonio de la realidad divina. El hombre creado a la imagen misma del Creador. Cada vez que nos encontramos de frente con otro ser humano, debemos de preguntarnos si esa criatura pensante, tan excepcional, creativa, impulsiva, bella y llena de cualidades, es mera obra de la casualidad. Voltea a ver a alguien que esté a su lado, voltéele a ver, quédesele viendo así como muy examinándolo. ¿Quieres saber que Dios es real? ¿Quieres saber? Ustedes me ven, yo los veo y puedo saber por medio de que ustedes me ven y que los veo de que Dios es real. Nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios y somos la clara prueba de que Dios existe, por así decirlo, le decía. David también habla del testimonio de la creación. Vaya a Salmo 19, 1 y 2. La creación, toda ella nos indica que hay un Dios. Primeramente lo encontramos en otros seres humanos, vemos cómo Dios hace las cosas tan excelentes, pero también lo encontramos en la creación misma. Dice el Salmo 19, 1 y 2, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara esta sabiduría. Los cielos, el firmamento, la creación nos hace ver que hay un Dios y que ese Dios es real. Si evaluamos correctamente las evidencias, nos daremos cuenta de que todo en la naturaleza y todo en la Biblia apuntan al hecho innegable de que Dios es real. Él creó todo, es sabio y poderoso sin medida. Por lo tanto, creer en esto no es creer a ciegas. Un cristiano, un hijo de Dios, no cree a ciegas en Dios. Eso es mentira, eso es algo que inventan. Es que yo creo a ciegas, yo no creo a ciegas. Yo no soy un creyente ciego, mi fe no es ciega, mi fe está basada en la certeza de la palabra de Dios y mi fe está basada en la certeza de la creación tan grande y maravillosa. Nosotros no somos ovejas ciegas que nada más todos decimos sí, sí, nosotros creemos con la certeza que nos da la Biblia y la creación misma. Nosotros, basados en la abrumadora y abundante evidencia, es que creemos a Dios. El hecho de que algunos rechacen esta evidencia no quiere decir que no sea válida. ¿Es que se está evaluando incorrectamente o simplemente es algo de voluntad? Se lo voy a poner bien fácil. Yo tengo la evidencia de que la pared, ¿de qué color es? Verde. Todos concluimos en lo mismo, ¿verdad? Pero si alguien dice, yo la veo gris, a lo mejor es daltónico, no alcanza a verlo. Por eso es que no tiene. O simple y sencillamente dice, no quiero verla verde, para mí es azul. La evidencia ahí está. Todo apunta a que es verde, todos vemos que es verde, todos decimos es verde. Si alguien dice que es gris, a lo mejor es porque tiene un problema para discernir los colores. Si alguien dice que es azul, es porque realmente ya no quiere creerlo. Todo apunta a que Dios es real. Que la gente no lo quiera creer o que la gente no lo niegue no significa que Dios no es real. Una vez establecido este hecho, ¿por qué quería establecer esto? Porque vamos a ir sobre este punto, vamos a seguir más adelante. Surge una pregunta. ¿Podemos en realidad conocer a Dios? ¿Podemos conocer a Dios? Póngase a pensar esto. ¿Por qué le digo esto? Ya establecimos el hecho de que Dios es real, pero esto no nos dice si es posible conocerlo o cuánto podemos llegar a conocer de Dios. ¿Cuánto podemos nosotros conocer de Dios? Son muchas las culturas que dan por sentada la existencia de Dios, pero no en todas se da el hecho de poder conocerlo. De aquí salen dos premisas. Número uno, no podemos entender plenamente a Dios.
Quiero que entienda eso con todo su corazón. Nosotros no podemos entender plenamente a Dios. Debido a que Dios es infinito y nosotros somos seres finitos, jamás podremos entender por completo a Dios. En ese sentido, se dice que Dios es incomprensible. El Salmo 145:3, vamos a leerlo. Nadie puede conocer o entender por completo a Dios. Eso es hasta una blasfemia, porque usted no puede decir, no, yo ya sé todo de Dios. A mí ya no necesito que me enseñe nada, yo ya conozco a Dios. Ya sé todo lo que tengo que saber de Dios. Es decir, Dios, tú eres infinito, pero ¿qué crees? Yo soy más grande que tú, porque ya te alcancé a conocer todavía más de lo que tú eres. El Salmo 145:3 nos dice que Dios está más allá de toda búsqueda y de todo descubrimiento. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, que no se puede contar, no se puede escudriñar, no puedes ver la grandeza de Dios, no puedes llegar hasta el fondo, no puedes, no tiene fin. Dios es demasiado grande para que alguno de nosotros lo llegue a conocer completamente. El Salmo 147:5, vamos a leer ahora aquí mismo adelantito, dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es ¿qué? Infinito. El entendimiento de Dios. Nunca podremos medir con nuestro conocimiento. Nos dice que nunca podremos medir nuestro conocimiento de Dios. No podemos llegar a tal conocimiento perfecto. Él simplemente va más allá de nuestro limitado intelecto, y son muchas las citas que nos lo confirman. Ahora vamos al Salmo 139:6 y 7 y 17. Es muy importante que ponga atención en estas citas, porque lo que le estoy diciendo, como le dije al principio, sí es conocimiento teológico, sí es teología realmente. Los atributos de Dios entran dentro de la teología. Pero más que creer teólogos aquí, quiero que amemos y conozcamos más por medio de ese conocimiento revelado de su palabra a Dios. Salmo 139:6, dice la Biblia: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. El versículo 17 dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de todos ellos. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo también hace mención de esto. Vamos a Romanos 11:33 al 35. Y al mismo tiempo que vemos que no podemos entender a Dios, estamos viendo el primero de sus atributos, que es infinitud. Dios es infinito. ¿Qué significa que Dios es infinito? Que su sabiduría no tiene fin, que su conocimiento no tiene fin, que su grandeza no tiene fin, que su amor no tiene fin, que su santidad no tiene fin, que su ira no tiene fin. Aleluya. Romanos 11:33 al 35. El Antiguo Testamento ya leímos que Dios es infinito. En el Nuevo Testamento Pablo nos dice lo mismo. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables, no se pueden sondear, no puedes saber cuánto es. Dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables, que no se pueden tampoco contar sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién de nosotros podemos aconsejar a Dios en decir: Señor, haz de esta manera, Señor, no hagas así? Por eso es que también la gente que se pone a decretar, a declarar, a establecer, ahora decreto que eso... Como le he dicho, en el que manda en el universo es Dios en primera, y en segunda, ¿cree que usted y yo sabemos más que Dios? ¿Cree que le podemos dar consejo? Señor, espérate, no hagas así las cosas, mira, yo sé cómo se hacen mejor. ¿Cree que haya alguien que pueda decir eso? No. Cash Luna. Bueno, aparte de él y de Guillermo Maldonado, los demás, pues no, ¿verdad? Somos más limitados.
¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? ¿Quién de nosotros puede decir que le dio algo a Dios y Dios me debe algo a mí? ¿A mí me puede deber algo Dios? Por supuesto que no. Por eso es importante este tipo de clases, para que conozcamos más a Dios. Por eso uno, cuando ya no nada más es que dice el pastor que no hay que decretar. Dices, no, hermano, disculpa, no puedes decretar, porque Dios, ¿quién le puede dar consejo? Y ya puedes llevarlo a Romanos 11:33. Dice, hasta ahí nada más, perdón. Y ahora vamos a Primera de Corintios 2, del 10 al 12. Fíjense que ahorita que mencionó Cash Luna, no sé si ha escuchado una de sus predicaciones, donde él dice que Dios le falló, que él estaba en un congreso y que ya había hecho el trato para comprar su primer terreno muy grande y todo, y después Cash Luna estaba enojado con Dios porque habían hecho un trato, que Dios no iba a hacer nada sin antes decirle acá, y una sarta de babosadas. De verdad, y peor todavía, que cuando uno de los pastores que está con él le quería reconvenir con la palabra, todavía Cash Luna le dice, no, a mí no me vengas con la Biblia, yo me la sé toda al derecho y al revés, a mí no me hables de Biblia, que no sé qué. Cuando realmente, si él conociera como dice conocer a Dios, diría, gracias Señor, tú eres más inteligente, más sabio infinitamente que yo. Si no se hizo lo del terreno, tú sabes por qué, y se acabó. Gracias nuevamente. Así que ese tipo de gente que hace espectáculo no conoce a Dios. Conoce muy bien el trabajo de hacer un show, pero no conoce a Dios. Primera de Corintios 2, del 10 al 12, dice la Biblia, pero Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. Nadie conoce por completo a Dios. ¿Sino quién? Sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nunca podremos entender plenamente nada referente a Dios completamente. Su grandeza, su entendimiento, su conocimiento, su sabiduría, su riqueza, sus juicios y sus caminos están más allá de nuestra capacidad para comprenderlos completamente. No que Dios no se revele, no que Dios no nos deje ver en parte, no que Dios no nos consuele, pero no podemos pretender conocer por completo todo eso de Dios. El hecho de que jamás llegaremos a saber por completo algo con respecto a Dios tiene un aspecto positivo, y es saber que nuestra relación con Él jamás vamos a agotar lo que aprendamos, lo que vivamos o lo que estemos con Él. Por lo tanto, nunca nos podemos llegar a cansar o aburrir de deleitarnos al descubrir más y más de Él, de su grandeza, de sus obras y de su palabra. La gran maravilla de que Dios es infinito y nosotros somos finitos es que usted y yo nunca nos vamos a cansar ni aburrir de estar con Dios. El que diga yo ya sé todo de Dios quiere decir que no sabe nada en lo absoluto, porque a Dios lo vas a conocer más y más y más y más, y aun cuando estemos en la eternidad con Él lo vamos a seguir conociendo por toda la eternidad y no vamos a alcanzar a conocerlo por completo. Lo que la Biblia nos dice acerca de Dios y sus atributos no es todo lo que hay de Él, es todo lo que nosotros necesitamos saber. Si nosotros decimos que la grandeza de Dios toda está aquí, también estamos limitando a Dios muy poquito. Dios es más grande todavía, pero lo que nosotros como sus hijos necesitamos saber de su grandeza o de su sabiduría está aquí. ¿Sí me estoy explicando? No por eso vamos a buscar afuera. Es que Dios es más grande que su palabra. Sí, sí lo creo, pero a nosotros nos da a buscar en su palabra nada más. Porque por eso mucha gente está buscando revelaciones extrabíblicas. Es que Dios es más grande que solamente la letra. Yo tengo que buscar algo más grande, el poder, la manifestación de... A ver. A los cristianos se nos da buscarlo aquí y se acabó. Sí, Dios es más grande porque Dios es infinito. Por eso mismo Dios nos dice,
guíate por este camino, porque si no te vas a salir a izquierda o a derecha. Si evaluamos, ¿qué página vamos? Sin embargo, sí podemos conocer verazmente a Dios. Ya vimos que no podemos entenderle plenamente, pero sí podemos conocer verazmente a Dios. Aunque no podemos conocer a Dios de forma exhaustiva, sí podemos conocer verdades acerca de Dios. Concretamente lo que la Biblia nos dice acerca de Él es verdad. Es verdad decir que Dios es amor. Vaya a 1 de Juan 4:8. No vamos a conocer todo el amor de Dios, pero sí sabemos que es verdad que Dios es amor. Es muy importante esta clase, esta predicación, la del día de hoy, porque nos va a servir para todas las demás predicaciones. Cuando estemos hablando de la soberanía de Dios, del amor de Dios, de la ira de Dios, de todo eso, tiene que tener en mente esta predicación, de que es infinito, de que es muy grande. Por eso es que cuando hablemos de la santidad de Dios, por ejemplo, tal es su aberración y su ira por el pecado de parte de Dios, porque su santidad es infinita, como estamos viendo ahorita. No podemos llegar a conocer a Dios completamente, pero sí lo podemos conocer verazmente. La Biblia nos dice que Dios es amor. ¿Eso es verdad? Por supuesto que sí. 1 de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. También nos dice que Dios es luz. 1 de Juan 1:5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. También dice que Dios es espíritu, Juan 4:24. Mas la hora viene, nadie se lo sabe. Mas la hora viene. De hecho ese es el 23, ¿verdad? Y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. También vemos que Dios es justo, Romanos 3:26. Escuche lo que dice la palabra. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todo esto que le estoy diciendo, Dios es amor, Dios es luz, Dios es espíritu, Dios es justo, etcétera, lo podemos conocer por medio de la Biblia. ¿Podemos conocer todo el amor de Dios? No, porque el amor de Dios es infinito. Eso es lo que quiero que entienda el día de hoy. Podemos conocer toda la luz de Dios, todo el espíritu de Dios, toda la justicia de Dios. No, sabemos que Él de verdad es luz, que Él de verdad es amor, que Él de verdad es espíritu, que Él en verdad es justo, pero no vamos a conocer por completo cada uno de sus atributos. Esto no implica ni exige que nosotros sepamos todo en cuanto a su amor, su justicia, etcétera. Podemos saber algunos de los pensamientos de Dios y tal vez muchos de ellos por medio de la Biblia, pero solo implica que son ciertos, no que son todos. Lo importante es que podemos conocer a Dios y no solo las cosas que hace o alguna información acerca de Él. No es lo mismo tener datos acerca de Peña Nieto, por ejemplo, el presidente, a decir que le conozco personalmente. Yo sé que Peña Nieto, el presidente, salió del PRI, que era gobernador del Estado de México, que perteneció al grupo Atlacomulco, que lo apadrinó políticamente Montiel. ¿Qué más podemos saber de Peña Nieto? Muchas cosas, ¿verdad? Lo hemos leído, sabemos información de él. Ahora eso significa que yo cuando lo veo, digo, ¿qué hago de Peña? Y los adoro de mano. Pero ¿por qué si yo conozco mucho de él? Yo sé mucha información de él. No es lo mismo saber información de Peña Nieto que conocer a Peña Nieto. No es lo mismo tener información de Dios
que conocer a Dios. Va por ahí, pero no es lo mismo. Aunque hay quien dice que nosotros por medio de la Biblia solamente obtenemos información acerca de Dios, o que solamente encontramos la forma en que Él se relaciona con nosotros, la Biblia sí dice claramente en varios pasajes que por medio de ella podemos conocerle. Jeremías 9, 23 y 24, lo leímos al principio, dice: alábese el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme. Juan 17, 3. Dice Juan 17:3, sí podemos conocer a Dios por medio de su palabra, porque hay gente que dice que tú no puedes conocer a Dios por la palabra, que la letra mata, que tienes que ir a lo espiritual, que tienes que andar en el espíritu, y que el espíritu y no sé qué tanto del espíritu, cuando eso no es cierto. La Biblia dice que sí, que la misma palabra nos revela y nos deja conocer a Dios. Juan 17:3 dice la Biblia: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hebreos 8:11. Y por último va Primera de Juan 5:20, Hebreos 8:11. Ninguno de ellos enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿En qué contexto escribe el autor de Hebreos esta cita? De hecho, lo vimos un poquito el día domingo cuando hablamos acerca del odre nuevo, el odre viejo, perdón. El odre viejo nos habla de los rituales de la ley, de lo que ya quedó abrogado, de que la ley es sombra de lo que había de venir. Bajo el contexto que nos habla es del antiguo pacto, y que en el nuevo pacto, en el pacto por medio de Jesucristo, ninguno de nosotros va a enseñar al prójimo diciendo: conoce al Señor, porque todos podremos conocer a Dios, desde el menor hasta el mayor de los que estamos aquí. Y Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. El Hijo de Dios Jesucristo a eso vino, a darnos entendimiento, a salvarnos, y parte de ello es a darnos entendimiento para entender, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Como indican estos pasajes, tenemos un privilegio mucho mayor de conocer a Dios, y no solamente de tener información acerca de Dios. Nosotros podemos hablar con Él en oración, y Él nos habla a nosotros por medio de su palabra. Pero ¿de qué manera es Dios diferente a nosotros? Ya establecimos el hecho de que Dios es real y que podemos conocerle por medio de su palabra. También sabemos que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿en qué nos diferenciamos de Dios? La respuesta está en sus atributos absolutos, o sea, aquellos que Dios no le comunica a otros. Por ejemplo, su eternidad, su inmutabilidad, Él nunca cambia. Su omnipresencia, Él está en todos lados. Su infinitud, que es la que estamos viendo, etcétera. Y son los que vamos a estar hablando durante las próximas semanas. El primero de estos atributos incomunicables es infinitud, o que Dios es infinito. Podemos llegar a entenderlo y a conocerlo, como dice Jeremías 9, 23 y 24, pero jamás lo vamos a hacer a fondo, por completo, pues es absurdo querer vaciar el océano en un vaso. Ahora que vayamos otra vez a Acapulco, si ha ido a la playa, llévese un vasito, una cubetita, un tambo, un tinaco, una cisterna, y tiene todo el océano ahí. ¿Se puede? No. Dios es el océano y nuestra mente es un pequeño vaso. No vamos a conocerlo jamás por completo. Dios es infinito.
Ese es el primer aspecto que estamos viendo. Todos los atributos que estudiemos de Dios son así, infinitos. Su sabiduría es infinita, su amor es infinito, su santidad es infinita, su gracia, gloria a Dios, es infinita, su ira santa también es infinita, su severidad, etc. Tengamos esto en mente, además de la humildad, sencillez y reverencia y muchos deseos, cada vez que estudiemos sus atributos, pues nos llevará más allá de lo que nunca nos hubiéramos imaginado en cuanto al conocimiento de Dios se refiere. Quiero que cierre sus ojos y oremos para terminar. Esta es de las clases más cortitas. De hecho, estoy pensando en hacerlo así. No hacerlas tan largas. Habrá unas que bien podríamos dar en hora y media, hora y 20. Mejor lo hacemos en 2 servicios de 40 minutos. Porque si no va a ser antipedagógico, no va a llevarse realmente mucho a su casa. Cierre sus ojos, por favor. Y quiero que nos vayamos con eso en nuestro corazón. Es muy necesario, era necesario. Muchos están pensando, ¿yo por qué tenía que saber esto? Creo que la semana pasada estuvo mejor, pensé que iba a estar mejor hoy. Pero no podemos pretender conocer a Dios nada más lo que yo quiero conocer o lo que a mí me gusta conocer. Tenemos que conocer todo de Dios. Y es muy importante este aspecto, este atributo. Los atributos es la manera en que nos manifiesta su carácter. El primero de los atributos, y lo acabamos de ver el día de hoy, es que Dios es infinito, inescrutable, insondable, excede nuestro conocimiento. Aunque todos juntos, los seres humanos, fuéramos teólogos y nos juntáramos, aún así Dios es más grande que la suma de todos nosotros. No podemos vaciar el océano en 2, en 5, en 10 vasos de agua. Dios es muy, muy grande. Tiene que quedarse con eso en su corazón. Dios es infinito. Y si su gracia y su misericordia no fueran infinitas también, ay de nosotros. Por eso es tan importante saberlo. Y esto nos va a ayudar mucho a comprender cuando hablemos de la ira de Dios. Porque a la hora que usted entienda la santidad infinita de Dios, se dará cuenta por qué su ira santa debe de castigar de tal manera el pecado con un lugar llamado infierno. No es que Dios es malo o vengativo, es que su santidad es infinita, no puede ser manchada. Quiero decirle algo, y le dije la semana pasada. El estar en Cristo es mucho más que, ya la libré, no me voy a ir al infierno. Estar en Cristo debe de crear un gozo tan grande en nosotros de decir, ay, gracias Señor, un día te voy a ver por la eternidad, te voy a contemplar toda la eternidad, voy a estar contigo siempre y no me voy a cansar de estar contigo nunca. Porque ahora entiendo que eres infinito. Y así sean miles y miles de años que estemos con Él en la eternidad, jamás lo vamos a terminar de conocer, jamás vamos a terminar de ver su amor, su gracia, su misericordia infinita. Por eso es tan importante este atributo. Porque hay gente que piensa, me voy a volver muchísimo en el cielo. Si vieras que Dios es tan grande que eso no va a pasar. Señor, te damos gracias por esta enseñanza que has traído a nuestras vidas el día de hoy. Te pedimos que guardes esto en nuestro corazón. Queremos ir así, paso a pasito, Señor, conociéndote cada vez un poco más. Hoy queremos llevarnos en nuestro corazón que podemos entenderte y conocerte. Nunca por completo, porque tú eres infinito, pero que sí por medio de tu palabra, aún por medio de tu creación. Todo apunta a que tú eres real. Gracias, maravilloso Dios. Queremos seguirte amando siempre, papá. En el nombre maravilloso de Jesús.